La primera pregunta que vamos a hacer, y vamos a dejársela a... Vamos a dejársela a Aidan, dice... ¿Cómo manejan a alguien que juega rol, pero ha vivido pésimas partidas, no con D&D como dicen, sino con malos DM de vampiro, hombre lobo, mago, hunter, etcétera? Y por ello dejó todo mundo de tinieblas. Y te la doy a ti, Aidan, porque tú ya diste la épica frase. Ah, caray. No me acuerdo, pero bueno, la respuesta es que no se encontró el juego adecuado y a lo mejor el narrador no era el narrador para ese juego. Desafortunadamente me ha tocado ver gente que está muy casada con un juego, con un sistema, y pues no es para ellos, desafortunadamente. Pero hay... O sea, ¿por qué jugaste? La pregunta es, ¿qué jugaste? ¿Jugaste Vampiro y te hicieron jugar Sabbats? ¿Y no te gustó? Pues hay Camarilla. O a lo mejor Mascarada no es tu juego, pero ahí te podemos poner Dark Ages, o te puedo poner Requiem, o te puedo poner... te voy a dar una idea bien fácil. Yo muchos años estuve muy peleado con Vampiro el Requiem, hasta que narré una crónica de segunda edición de Vampiro el Requiem y quedé así de que, oh Dios mío, amo esto. ¿Sí? A veces simplemente la experiencia que tienes con el material no es la adecuada y otra vez ya leer Pedro Páramo en secundaria no es lo mismo que cuando ya tienes un poco más de paciencia y a lo mejor no es tu juego, vas a jugar Hombre Lobo y vas a jugar Mago. A mí me gusta mucho Mago la Ascensión, pero me súper encanta el Despertar, aunque la ambientación no es lo mío. Me gustan los temas, me gusta cómo está construido, no son los temas. Y haces capirotada y buscas lo mejor para tu jugador. Date la oportunidad de que a lo mejor la experiencia que tuviste no es la mejor. Como por ejemplo, así como sería a lo mejor la primera vez que probaste un cheesecake, que a mí no me gustan los cheesecakes, no estabas de humor para probar un cheesecake, o a lo mejor te comiste un cheesecake muy malo, ¿no? Pero qué tal que la segunda vez que vas y compras un cheesecake muy bueno en otro lado o con un mejor cocinero, pues está mejor la oportunidad. O sea, así, si no te gusta, a lo mejor el juego de rol no es el adecuado, o el sistema no fue el adecuado, o te fuiste con alguien que no entendía bien el juego. ¿Sí? Sí, Date la completamente de oportunidad. acuerdo. Angan, aquí dice otra persona. ¿Qué les dirías o qué les dices a los Teursh que no quieren combatir o a los jugadores nuevos que les da miedo enfrentarse a los personajes de un jugador con más experiencia? Porque tú sabes que en Hombre Lobo hay discusiones que casi siempre terminan en golpes, pero no golpes letales, ¿sabes? Pero siempre hay rencillas de no que tú, no que yo, que no me parece. ¿Qué les dices a esas personas que dice que un Teursh primero que no quiere combatir, que dice, no, es que yo soy el druida, el soporte y yo no combato? Y por otro lado a estas personas que, sabiendo que pueden, como que les da miedo enfrentar a ese jugador más experimentado, los dos teniendo el mismo Garú, rango 1. En el caso del Terry me ha pasado al revés. Me ha pasado que quiere hacer vanguardia. Estar toda la mesa explicándole, no podés. No, pero igual porque yo... No le daban los dados. Con lo cual me encanta la pregunta, ¿no? Hay que recordarle a ese jugador que todos son Garú y que todos luchan. Y estas son palabras no mías, sino de los Uktena, una tribu que destaca por sus tergues, o sea, por sus chamanes. No todos, llegado el caso necesario, van a luchar. Sí, es verdad, el tergue se mantiene al fondo, atrás, pero de ser necesario, toma la vanguardia, es la última opción. Es más, si tiene que tomar la vanguardia para reponer a un camarada, es posible que no haya bien hecho su trabajo de chamán, porque se supone que mientras tanto estaba haciendo algo, curando, reforzando o atacando a la distancia. Pero todos los Garú son guerreros de Gaia, son las garras y colmillos, y todos deben pelear.
no se puede negar porque va en contra de su instinto. Sí, de nuevo, el chamán es más introvertido, es más hacia adentro, hace una introspección, va a tratar más con espíritus, va a tratar de hacerlo por afuera, pero esto no significa que no tenga rabia, que no sienta el dolor de la gran madre y que en más de una oportunidad se sienta tentado a sacar garras y colmillos e irse mano a mano. Hace un esfuerzo inclusive para evitarlo, con lo cual, si no quiere el jugador, habría que ver la situación, la circunstancia, su personaje bien podría estar yendo en contra de su naturaleza. Eso por un lado. Y después a lo que respecta al personaje que no quiere enfrentarse al que es, ya vamos a decir, entre comillas, docto en el juego, que ya tiene su experiencia, ¿miedo a qué le tiene? ¿Miedo a perder o miedo a ganar? Esas serían mis dos preguntas. Yo he visto en una partida donde un jugador se enfrentaba a otro por el dominio de la manada y el más joven, jugador, no personaje, jugador, el más joven, no tuvo mejor idea que utilizar dones, puntualmente garras como cuchillos. Tuvo un éxito, ganó, o sea, tuvo un éxito garrafal, hirió de gravedad al contrincante. El tema que esto lo llevó a una cantidad de deshonor enorme, porque no peleó en iguales condiciones, fue a pelear con dones, y eso, en los términos del combate, en el caso estamos hablando de luchar por la capitanía de la manada, le terminó costando muy caro. Y aparte de eso, hay que ver, estamos hablando de enfrentamientos, inclusive antes de una situación así, enfrentamientos entre dos Garú, ya sea por un descontento, por un desencuentro, o bien puede ser por el mandato de una manada. No se olviden que no existen solo medios de prueba físicos, existen búsquedas espirituales, existen métodos de intimidación, en los cuales los que van a hablar son los dados, sin que haya, en la mayoría de los casos, lo tuve que pensar, violencia. Entonces es importante eso. ¿Miedo? No, los Garú no saben lo que es el miedo, y los que lo saben no les importa. Se estima que la edad promedio a la que llega un Garú de vida son los 40-50 años, siendo que un Garú con una vida sana puede llegar a los 150 en buen estado, pero duran poco, porque se entregan a la batalla. Los Garú, el miedo para un Garú no es una opción. Sin miedo al éxito, papi. Ahí lo tienen, chavos. Oye, que si de verdad, y yo lo explicaba en uno de los videos, no temas enfrentarte al personaje que tienes ahí, porque quizás incluso con ese acto de rebeldía en cuestión puedes dejarle en claro la situación. A veces me ha pasado de que como jugador, como líder de una manada, te plantas tanto en tu idea que dejas de escuchar a tus compañeros, y el que alguien se te ponga, aunque ganes, pero que tengas que ir a un compañero que digas, oye, casi mato a mi compañero, a ver, y peleó con garras y colmillos, igual estoy haciendo algo mal. Entonces no teman a tener ese confrontamiento. Yo creo que, aparte, no voy a decir que es sano, pero es normal entre hombre lobo tomar ese tipo de peleos, ¿de acuerdo? Tal cual. Sí. Y lo que pasa en rol se queda en rol. Recuerden eso. Eso es muy importante. A veces hasta puede servir hasta para que te des cuenta que el personaje que tienes no es lo que quieres. Correcto. Mina, Totalmente. ¿qué opinas del mito de que WoD es solo para personas maduras, puesto que permite torturar gente, matar personas, la palabra con V que me van a desmonetizar si monetizara, y es la idea que inculcan a los nuevos jugadores? ¿Qué opinas de que WoD es así? Tiene que ser así. Es decir, yo creo que ¿no puedo ser feliz en WoD o qué onda? No, yo creo que más que nada en ese sentido son las personas que se dejan influenciar demasiado por lo que leen de cierta manera. Porque si vamos a eso, o sea, todos los juegos rol en algún momento puedes llegar a tomar esos temas siempre y cuando los tomes con cuidado y también con el consentimiento de los jugadores. Pero el hecho de que digan, no, es que solamente en WoD están estos temas,
Es como agarrar y decir que no hay más, o sea, fuera de él no hay más rol, no hay más vertientes, no hay más maneras. Es como si decir que si Dungeons es lo único que hay de rol de mazmorras y no hay más, fuera de eso no hay más. Entonces, yo creo que se casan mucho con esa idea de que como es oscuro, como es que exploramos trasfondos, interiorizamos dentro de los personajes, hay juegos que interiorizas sin necesidad de utilizar lo que es violencia, ya en cualquiera de las vertientes, en cualquiera de los factores. Hay juegos donde tú puedes interiorizar e incluso hacer que la persona misma, el usuario, el jugador, también se pregunte sin necesidad de agarrar y ponerle una escena gráfica dentro. Entonces, yo creo que eso depende también mucho de las personas que masterean, de las personas que narran y que presentan sus historias como es que mi historia está basada en que estamos en un momento crítico donde a lo mejor todos los narcos son masacradores de tal comunidad y tú, o sea, yo creo que sin necesidad de meter Mundo de Tinieblas puedo hacer esa misma historia y simplemente con humanos y a veces sin usar dados. Y estoy seguro que muchas personas también no lo van a jugar. Entonces, no es el único juego crudo y también no es como para decir es que tiene que ser así o tiene que ser así totalmente porque debe de ser muy maduro para los que juegan. Yo creo que se puede explorar muchos ámbitos del juego y lo hemos dicho, en Hombre Lobo hay partes crudas y hay otras partes donde no hay esa crudeza, pero sí exploras mucho interiormente de lo que estás haciendo, de lo que estás viendo o lo que estás sintiendo, sin necesidad de ver violencia como tal. Angan, por ejemplo, todo el... Perdón, Wendy. Decía, por ejemplo, todo lo que es el mundo espiritual, sin necesidad de ser violento, tú lo puedes experimentar y te puedes cuestionar a ti mismo de lo que está pasando, de lo que estás viviendo e incluso de tus creencias actuales. Ahora sí, le doy el paso a Angan. ¿Querías complementar algo? Estoy de acuerdo con lo que dice, totalmente con lo que dice Mina. Lo que pasa es que Mina está hablando desde un lugar ético que no existe en el mundo real ni siquiera. Porque voy a llevarlo más lejos. Lo que dice Mina tiene razón, es que tiene razón. Ahora, ¿cómo evitamos que una persona, un niño de 12 años, no te debe dirigir una partida de vampiro porque tiene elementos adultos? ¿Es cierto? Es cierto. ¿Qué lo evita al niño ver el noticiero desde la mañana hasta la noche? Y ver cosas terribles que muestran los medios. Entonces acá hay una cuestión relativa, ¿no? Yo creo que, de nuevo, no disiento con Mina, disiento con la realidad. Yo creo... Te voy a parar ahí un momento, porque es un tema que vamos a ver en Trasfondos, y ahí quiero que le des todo, porque es muy, Contás muy conmigo, por supuesto. Última... Creo que por ahí depende mucho del narrador el adaptar una partida al jugador. Lo dejo así abierto, con lo cual sí, es adulto, pero quizá debería elegir el juego, elegir la temática, elegir una serie de cosas para preservar, digámosle, cierta integridad emocional, no sé, como lo quieran tomar, del jugador. Sí creo que es un juego adulto, creo que sí creo que debería estar pinches chamacos cuando éramos jóvenes, nosotros había que buscar revistas y hoy por hoy hacen dos clics. Bueno, entonces que les cueste, el mundo adulto que les cueste, que a nosotros nos costó. Es un poco decir eso, pero es también decir que un narrador, como dice también Aidan, es ponerle la responsabilidad al narrador. Que el narrador elija el juego, elija la temática y lo lleve de una manera tal, adecuado, adaptado, en lo mejor que pueda. Creo que sí se puede, que sí podría ser, obviamente, seguramente, a un jugador particularmente joven, un niño, va a privar de todo contenido por cuestiones obvias. Muy probable el narrador haga lo que los medios hoy por hoy de información tantos no hacen. Y voy de los noticieros, voy de televisión a internet, con lo cual, bueno, el mundo podrá de a poco seguir marchando hacia fauces inexorablemente del Wyrm,
pero el narrador es responsable. Se puede, yo creo que sí se puede, sin dejar de ser un juego más bien adulto, ¿no? Un juego más bien, quizás Dungeon es más fácil de llevar a un espacio más infantil, por decirlo así, es más fácil. Mundo de Tinieblas no tanto, pero no es imposible. Concuerdo completamente contigo. No más, no es imposible. Aparte creo que es una lectura que se quedó de las primeras ediciones de Vampiro la Mascarada, cuando era la única opción madura y darky y edgy. Ya pasamos 20 años de eso. O sea, ya... Eso Claro. Es otro. Y los anime, una criatura de 12 años ve unos anime que uno se queda helado, dice que estás mirando, exacto, por el amor sí. de Dios. Hay una situación, perdón que te interrumpa, Edan. Esa situación es muy interesante y de verdad quiero explorarla, pero sigamos. En el siguiente. ¿Por qué? Porque ahí creo que tengo algunas preguntas fuertes que hacerles a ustedes, y fuertes no en cuestión de hardcore, sino creo que vamos a profundizar mucho en ellas. La última pregunta que voy a hacer en este segmento, chicos, porque estoy anotando todas las preguntas del chat para responderlas después, y si quieren agregar más se agregan, es: ¿cómo le explicas a una persona que nunca ha tocado este sistema el comportamiento de un lupus? Con su permiso, yo voy a tomar esta pregunta y es: hazle entender que un lupus, un lobo, no es un perro. Si quieres compararlo con algo, un lupus es más como un niño. Y no me refiero a un niño en cuestión de inteligencia, en cuestión de inocencia. Angan lo decía muy bien, muchas veces el instinto es lo que marca un lupus. Un niño que no ha sido tocado ni culturizado de casi ninguna manera va a ser así. Va a tener esas preguntas, esa curiosidad o directamente un rechazo. Hay niños que le tienen rechazo a ruidos externos o demás, y hay otros que se muestran curiosos ante eso. Son niños, los niños tienen cierta inteligencia, son capaces de entender conceptos y muchas veces expresiones, pero no son capaces de transmitirlas de la misma manera. Si a un niño le hablas con ironía, no te va a entender. Lo mismo con un lupus. Estoy hablando de los jóvenes, ¿de acuerdo? Un lupus más viejo, que es un lupus que ha vivido bastante y que va a vivir bastante, porque una vez tiene su primer cambio, deja de envejecer como envejece un lobo común y corriente y empieza a envejecer como un ser humano. Un lupus puede llegar a vivir 50 años, cuando un lobo, si mal no recuerdo, su tasa de vida es entre 12 y 15 años. O sea, puede tener 3 generaciones, puede ver morir a sus padres, a sus hermanos y a sus sobrinos muy probablemente. O incluso... Hay suicidios, perdón, ahí un poco para entender más la perspectiva lupus. Hay Garú lupus que buscan el suicidio porque no soportan ver a su descendencia morir, porque como bien dice Ángel, viven menos y prefieren meterse en algún foso del Wyrm a pelear hasta morir que ver una generación más de su descendencia morir, porque pueden vivir varias generaciones. Correcto. Entonces... es importante. Claro, y entonces así piensa un lupus. ¿Cómo se lo explicas? Mira, sé un niño, piensa como un niño. No, repito, no eres tonto, no eres idiota. Simplemente un niño lo mueve más instinto que una cultura. Si a un niño le pones un billete enfrente, ¿qué va a decir? ¿Y esto qué? No va a comprender. Pero si él ve cómo hay una transacción, va a decir, ok, esto sirve para esto. Quizás no lo entienda. No entiende por qué ese pedazo de papel tiene ese valor, pero entiende esa transacción. Es lo mismo con los lupus. O sea, no es simplemente... es que son tontos, es que no entienden. No. Entonces explícaselo de esa manera. Piensa que eres un niño de 10, bueno, menos, 8, 5 años. ¿Cómo se comportan? Velos correr, velos divertirse. Al final los seres humanos somos animales evolucionados, sí, pero animales. Y nuestros primeros años de educación, los vivimos como cualquier otro. Tú a un bebé o un niño no le pongas pañales. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Ir al baño? Si no le has enseñado, es en donde está. Listo. ¿Sabes? Es lo mismo con es lo mismo. Pero bueno, dicho esto,
Vamos a pasar al siguiente tema que es el trasfondo.